No, no, realmente yo pienso exactamente como dice Miguel. Tal vez solo añadiría esto a los hermanos reformados que hay aquí, que la herejía más peligrosa en el mundo reformado, porque el mundo reformado difícilmente abrace, una persona verdaderamente reformada, el evangelio de la prosperidad, están muy claros en ese sentido, pero la herejía más peligrosa en el mundo reformado siempre ha sido el antinomianismo. El antinomianismo es la doctrina que enseña que nosotros podemos desentendernos de la ley de Dios, de la ley moral de Dios. El asunto es que algunas personas dicen, bueno, si la justificación es únicamente por la fe, y de hecho ya pasó en la época del mismo Lutero, una persona apellido Agrícola, un nombre difícil de olvidar, Agrícola fue un hereje que empezó a hablar del antinomianismo en la época de Lutero. Y eso ha seguido siendo así. Si la justificación es por la fe sola, yo simplemente tengo que creer, soy justificado por la fe, ya Cristo pagó mi deuda con la justicia de Dios y por lo tanto yo no tengo nada que ver con los 10 mandamientos. Y eso obviamente provoca creyentes que supuestamente amparados en la gracia viven como les da la gana. Y eso es peligrosísimo para las iglesias reformadas. Ciertamente ya Cristo pagó mi deuda en la cruz del Calvario, pero Él envió su Espíritu a mi corazón para que yo pueda obedecer a Dios y obedecer sus mandamientos, no perfectamente, pero sí sinceramente. Y el apóstol Juan es... Lamento decir que lo que acabamos de escuchar es una mala representación de lo que es la doctrina bíblica, porque es todo lo contrario de lo que enseña Pablo. El peligro más grande para el cristiano es insistir en que el creyente en Cristo debe continuar en la ley del Antiguo Testamento. Los creyentes bíblicos no creemos que un cristiano debe continuar en la ley de Moisés. Lo que creemos es que en la dispensación del Antiguo Testamento se tenía que guardar la ley, pero en la edad de la iglesia la ley del Antiguo Testamento ya no es válida para el creyente. Nosotros creemos lo que dice el apóstol Pablo, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Pero la ley no es para uno que ya está por fe en la justicia de Cristo, la cual le es imputada para justificación. En 1 Timoteo 1, del 8 al 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. En otras palabras, si un hombre es justo, no necesita la ley. Esto es cierto del cristiano. Cuando es salvo por la gracia de Dios, no necesita ser puesta bajo los 10 mandamientos para poder vivir una vida santa. No es el temor al castigo lo que debe hacer a un cristiano vivir una vida piadosa, sino el amor por el Salvador que murió en el Calvario en su lugar. El evangelio que le fue encomendado predicar al apóstol Pablo es aquel en el cual la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y narra cómo aquel mismo Dios que es santo, recto y justo es a la vez un Dios de gracia, misericordia y amor. Su amor proveyó lo que su santidad exigía. Ahora, los que reciben al Señor Jesús reciben con Él su justicia y la vida eterna. El Espíritu Santo no viene al creyente para ayudarle o darle poder para cumplir la ley, sino que es todo lo contrario. En Gálatas 5, 1 al 5 dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud al que Pablo se refiere? Es la ley. Ve el versículo 4. De Cristo os desligasteis
los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Alguno replicará que la parte de la ley a la que Pablo se está refiriendo es solamente a la ley ceremonial. Pero notemos que en el versículo 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Toda la ley abarca la ley ceremonial y la ley moral. Ahora mire lo que dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hemos sido llamados a ser libres del yugo de esclavitud de la ley. Vaya ahora un poquito más adelante, el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La regla básica de interpretación bíblica dice que la Biblia debe ser su propio intérprete. Y siguiendo esta regla encontramos en el Nuevo Testamento que la ley de la libertad del Espíritu en el creyente cancela la ley del Antiguo Testamento. Vea lo que dice también Pablo. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6. Si usted realmente está en Cristo, en otras palabras, si es un cristiano, tiene que saber que ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora usted está en Cristo. Las Escrituras están repletas de evidencias al respecto. Así que los que insisten en poner al creyente bajo la ley están equivocados. Solamente encuentran un débil punto de apoyo en el apóstol Juan. En 1 Juan 2, 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora bien, no debemos de asumir inmediatamente que Juan se está refiriendo a los 10 mandamientos. En primer lugar, estos versículos están dirigidos sin duda a los gnósticos, que pretendían tener un conocimiento superior de Dios, pero que mostraban poco o ningún interés en obedecer su voluntad, guardando su palabra y siendo humildes. El amor de Dios, dice Juan, se perfecciona en los que guardan su palabra y andan como anduvo el Señor Jesucristo. ¿Y cómo anduvo Él? Él anduvo en humildad, dice Filipenses el capítulo 2, algo de lo que carecían los gnósticos cristianos, porque ellos se creían los iluminados, creían tener una revelación especial de Dios. En segundo lugar, Juan dice específicamente qué es el mandamiento a que se refiere. En el capítulo 3, versículos 22 al 23, dice: y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hermano, si eres un cristiano salvado por la gracia de Dios por medio de la fe en la sangre de Cristo, pero crees que el Espíritu Santo está en ti para darte poder para que puedas guardar los 10 mandamientos de la ley, entonces necesitas volver a leer con más cuidado tu Nuevo Testamento. Si la verdad del Evangelio ha de permanecer, la ley no se puede anteponer o posponer a la fe en Cristo para salvación. El problema de los Gálatas es que empezaron por la fe, pero querían continuar su vida cristiana por las obras de la ley. Pablo tuvo que corregir ese error. Nadie tiene permiso de Dios para cambiar la verdad del Evangelio,
aunque sea con la buena intención de evitar las falsas conversiones. Dejemos que Dios sea quien se encargue de separar el trigo y la cizaña a su tiempo. Yo creo que es hora, debido a la terrible apostasía que está floreciendo en nuestros días, de que cada creyente empiece a imitar a los de Berea y no tenga miedo de cuestionar a la luz del Nuevo Testamento, especialmente de las cartas de Pablo, todo lo que escucha desde el púlpito de su congregación. Son las Sagradas Escrituras de por sí las que pueden hacer sabia a cualquier persona para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús.